Alejandro se despertó un poco antes de lo habitual. Alejandro abrió ligeramente los ojos y miró a su alrededor. La mujer de Luis dormía a su lado, sonriendo en sueños. Por la ventana empezaba a amanecer. Era demasiado temprano para despertarse, pero no podía dormir. Cerró los ojos y pensó en los años pasados. No, nada en la vida había sido fácil para él. Todo era bastante difícil. Solo había alcanzado el éxito gracias a su dedicación, capacidad de concentración y priorización. Cuando terminó la escuela, no fue a la universidad y se alistó en el ejército. Sirvió, como bromeaba, en las tropas de Dios, en los paracaidistas. Después del ejército, no se golpeaba el pecho, no se bañaba en las fuentes el día de las fuerzas aerotransportadas, aunque había estado en lugares calientes. Fue su servicio y los peligros de los puntos calientes lo que le enseñó a no sacar conclusiones precipitadas y a no tomar decisiones precipitadas. Fui a la universidad y ahora la mayor parte de mi tiempo se dedicaba a estudiar. Tuve que estudiar un amplio abanico de disciplinas, porque es imposible dirigir una empresa y controlar la producción sin tener los conocimientos técnicos adecuados. Los estudios universitarios consistían en un 50% de asignaturas de ingeniería. Estudiar era difícil, el dinero escaseaba, por lo que, en su tercer año, ya trabajaba en su futura especialidad como ingeniero económico en una empresa que se desarrollaba gradualmente. Un día, en su cuarto año, en una fiesta de estudiantes, conoció a su actual esposa. La conocía en ausencia por los relatos de los estudiantes, que decían que era una chica de las majors, bastante huidiza, que cambiaba fácilmente de pretendiente. Alejandro consideró el encuentro con ella como un pequeño flirteo, que no le obligaba a nada. Pero el flirteo se alargó, siguieron viéndose, y parecía que entre ellos se había desarrollado un sentimiento más profundo que el mero afecto. Un día Luisa no vino a clase. La noche anterior se había quejado de que se encontraba mal. Alejandro la llamó, y ella se lo contó. «Alejandro, tengo un pequeño resfriado y estoy tumbado en mi cuna. Solo en casa porque mi padre se ha ido a trabajar. Mi madre también está de viaje de negocios y no volverá hasta la noche. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Qué puedo llevar? Pastillas, algo más. Tengo toda una farmacia en mi mesita de noche. Te diré que, ven aquí tú mismo. Estoy aburrido de estar enfermo». Alejandro hizo caso de su petición y llegó por la tarde a la casa de campo donde vivían Luisa y sus padres. Luisa le dejó entrar en la casa con la bata puesta y subieron al primer piso, a su dormitorio. Luisa no tenía fiebre, gracias a la medicación que había tomado, pero aún así se metió en la cama, donde Alejandro no tardó en encontrarse. Después de un par de horas, satisfechos y cansados, se durmieron, momento en que se abrió la puerta, y Rojo, el padre de Luisa, entró en el dormitorio. Alejandro se apresuró a vestirse, y Luisa dijo: «Papá, siempre te he dicho que llames cuando vengas a mi puerta. Soy una mujer adulta». «Hija, pero estás en la cama con un hombre». «Papá, nos amamos y queremos casarnos. ¿Verdad, Alejandro?» «Claro que sí. Así se casó Alejandro». Hay que decir que los padres no estaban muy contentos con el novio. Veían un futuro para Luisa con un hombre rico, así que la relación de Alejandro con ellos no funcionó. Para la boda, el suegro regaló a su hija, y esto lo recalcó, un chalet nuevo de 2 plantas, no lejos de ellos. Tras graduarse, Alejandro aceptó un trabajo a tiempo parcial y en un año se convirtió en jefe del departamento económico. La empresa para la que trabajaba creció considerablemente. Tras licenciarse en la universidad, Luisa entró a trabajar en la empresa de su padre, pero no trabajó mucho tiempo, se cogió la baja por maternidad y dio a luz a su hija Dolores. No podía quedarse sentada en casa mientras estaba de baja por maternidad, estaba ansiosa por trabajar. Los padres de Luisa veían con malos ojos el nacimiento de una nieta, porque siempre estaban ocupados con sus propios asuntos. Cuando la niña tenía 2 años, por iniciativa de Luisa, contrataron a una niñera. Esta niñera estudiaba con ellos en la universidad, pero a causa de la enfermedad de su madre, tuvo que dejar los estudios en 4º curso. A Luisa le gustaba decir en ocasiones: «Tengo a una chica licenciada en economía cuidando a mi hijo». La vida familiar de Alejandro era bastante dura. Luisa, tras salir de la baja por maternidad, no cambiaba sus costumbres y tenía aventuras a corto plazo, pero lo hacía con mucho cuidado. Alejandro adivinaba lo que pasaba, pero no podía pillar a Luisa infraganti.
A menudo, por las tardes, después de que la niñera se hubiera marchado, se sentaba con su hija en su amplia habitación. Jugaban mientras esperaba a que su mujer volviera del trabajo. Hace 6 meses, cuando Alejandro almorzaba en un café, un hombre de su edad se acercó a saludarlo. Solo tomaba café, que bebía a pequeños sorbos, mirando a Alejandro. Alejandro interceptó su mirada y le preguntó: «Lo siento, ¿pasa algo?» «No, es cierto». «¿Pero me estás mirando así?» «Supongo que tienes razón. Llevo mucho tiempo queriendo conocerte». «Bueno, soy Alejandro». «Diego, el ex amante de tu mujer. Espero que no vayas a la guerra conmigo. Eres un tipo grande». «No, no es mi intención. Solo me pregunto a qué debo este repentino conocimiento y este reconocimiento». «Es tan simple como eso. Estabas divorciado en ese momento. Se suponía que se casaría conmigo, pero mi padre se involucró y fue arrestado. Tu suegro no quería relacionarse con un hombre así. Habría sido malo para su reputación y su negocio. Y luego oyó rumores de que su hija cambiaba de pretendiente en la universidad. Era necesario hacer algo urgentemente, y tú al mismo tiempo con ella, como si un mes comunicado, así que te atrajeron a la casa de campo, de donde salió un candidato a marido. Te darás cuenta de lo rápido que organizaron la boda. Pensaron que te tendrían a la carrera, pero no fuiste a trabajar a su bufete, y entonces la hija se quedó embarazada. Yo salía con Luisa al mismo tiempo. Pensé que era mía. La conocí en tu casa después de la boda. Para entonces, mi padre estaba en libertad condicional. Tu suegro sugirió que Luisa se divorciara de ti y se casara conmigo. Todos esperaban que tuviéramos un hijo juntos. Pero, por desgracia, en secreto me hice una prueba de paternidad, así que Dolores es tu hija. Pero nunca se lo dije. Todavía piensan que soy el padre de Dolores. Después de obtener los resultados de la prueba, la dejé. Ahora, por lo que sé, está saliendo con el nuevo gerente de ventas, Rodrigo. Es nuevo en la empresa de su padre. ¿Y por qué me dices esto? Me siento mal por mi padre. Se enteró de que tu suegro le había metido en la cárcel. Él y mi padre estaban haciendo un proyecto juntos, y la policía se enteró. Rojo hacía trampas, pero mi padre no lo sabía. Entonces cambió los papeles y filtró información. Así que tu suegro se libró y le echó la culpa a mi padre. Pero no se comprobó, y entonces los papeles desaparecieron. Mi padre fue puesto en libertad bajo palabra, pero no disfrutó de su libertad durante mucho tiempo. En el centro de detención su salud quedó arruinada. Los médicos no pudieron ayudarle. De todos modos, desapareció. El caso fue archivado y tu suegro está limpio. Lo comprendo. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? También se divorciarán de ti. Luisa no quiere a nadie más que a sí misma. Ni siquiera quiere a sus padres, ni a su hija. En cuanto a ti, estás en una situación difícil. Si entras con la mente abierta ahora, te aniquilarán. ¿Así que quieres vengarte de mi suegro? Sí, quiero vengarme de Luisa y de tu suegro, que la quiere. Así que no tengas prisa. Piénsalo bien. Las cosas con Luisa se pondrán difíciles. Muy bien, buena suerte. Sí, aquí tienes una prueba de ADN que demuestra que eres el padre de Dolores. Puedes confiar en ello. No en nuestra ciudad, la gente adecuada. Pero puedes volver a comprobarlo si quieres. Prueba de ADN. Alejandro dudó y se hizo una prueba de paternidad que confirmó que era el padre de Dolores. Ahora se preguntaba cómo podría dejarlo amablemente. Se dio cuenta de que Diego tenía razón. Su suegro no le dejaría vivir en la ciudad, y menos si Luisa se oponía al divorcio. Prácticamente no tenía casa propia. La casa que le había dejado su madre estaba en ruinas. No era seguro vivir allí con un niño. Al mismo tiempo, se fijó por primera vez en la niñera Victoria. Había perdido a su madre por enfermedad y vivía, se dio cuenta Alejandro, sola y modestamente. Se había recuperado en la universidad y se había licenciado. Alejandro, a escondidas de su mujer, la ayudó a escribir su tesis sobre el tema, gestión empresarial. Trabajar en su tesis y cortejar a su hija les unió más. Con el tiempo, Alejandro le contó la situación a Victoria. Al ver lo unida que estaba a Dolorem, le sugirió: «Victoria, cásate conmigo. Nos llevaremos a Dolores y saldremos de esta ciudad». Victoria miró sorprendida a Alejandro, pues desde que se conocían nunca había flirteado con ella. Nunca había intentado cortejarla, y aquí semejante propuesta. Ella respondió: «Es algo inusual. ¿Qué vamos a hacer allí?» «Muy sencillo. He reunido una cantidad decente de dinero, suficiente para comprar una casa.
He llegado a un acuerdo con mi director, y cuando salga de aquí, me contratarán como director de la sucursal. Creo que necesitaré un economista. Pero me pediste que me casara contigo. ¿Y la prohibición de que los parientes trabajen juntos? Bueno, falta mucho para que estemos emparentados. Y entonces, sé de hecho que esta rama no es una empresa estatal o municipal. ¿Qué hace la sucursal? Igual que la empresa matriz, construyendo casas. Ya he participado en licitaciones de construcción allí, con mucho éxito. La sucursal tiene 3 años de trabajo por delante. Alejandro, necesito pensar. Aunque no hay nada que me retenga en esta ciudad. Incluso con un título, es difícil conseguir un trabajo aquí. No hay prácticas. No te estoy metiendo prisa. Si decidimos hacer esto juntos, tendremos que prepararnos mucho. Nadie puede relacionar tu desaparición con la mía. No te estoy apresurando. Y así llegó el día. Hoy, la empresa dirigida por mi suegro celebraba el próximo aniversario del inicio de la actividad laboral. Todos los empleados estaban invitados a la fiesta corporativa con sus otras mitades. Poco antes del evento, Victoria había comunicado oficialmente a Luisa que lo dejaba porque había decidido trabajar en su especialidad. Luisa encargó a Alejandro el cuidado de su hija. Al mismo tiempo, le obligó a estar en la fiesta de empresa. Ella no sabía que el jueves era su último día de trabajo y que a partir del lunes trabajaría en otra ciudad como director de sucursal. Luisa se despertó, se estiró dulcemente, luego echó la manta hacia atrás con decisión, apagó el despertador que estaba a punto de sonar, se levantó y salió del dormitorio, sin prestar atención siquiera a su marido, que se tapaba los ojos y fingía seguir durmiendo. En cuanto Luisa salió del dormitorio, Alejandro se levantó, se puso la ropa casera y fue a despertar a su hija. Luisa se duchó y se sentó en la cocina ante el espejo, donde empezó a embellecerse, admirándose. Al mismo tiempo, sintió unas ligeras náuseas. Este posible signo de embarazo no es absolutamente seguro, ya que las náuseas pueden deberse, entre otras cosas, a problemas digestivos. Pero notaba otros signos que le indicaban que iba a tener un bebé. Y era tan inoportuno. Llevaba 6 meses sin tener nada con su marido. Pero durante todo ese tiempo, había estado saliendo con Rodrigo. Rodrigo había llegado a su empresa hacía unos 8 meses. Fue contratado por su padre, que era el director general. Guapo, con una bonita figura, erudito, atraía la atención de las mujeres. Había un inconveniente, estaba casado y parecía amar a su mujer. Su padre trabajaba en la administración pública. Con los padres de Luisa eran viejos amigos, aunque no hacían publicidad de su amistad. Luisa decidió: hoy tendré vacaciones de empresa y mañana, o más bien el lunes, empezaré a resolver el problema emergente. Alejandro, mientras tanto, despertaba a su hija y hacía ejercicios matutinos con ella en una de las habitaciones de la casa de campo, convertida en un pequeño gimnasio. Allí se podía saltar, hacer ruido, jugar a la pelota sin riesgo de romper nada. Luego se dirigieron amigablemente a la ducha. Alejandro se la preparó a su hija y entraron en la cocina. Para entonces, Luisa casi había terminado de maquillarse y dijo: Alejandro, me llevo el vestido para esta noche y me cambio en el trabajo. Espero que hayas decidido dónde poner a Dolores. Sí, por supuesto. No tienes que decírmelo, te creo. Y recuerda, iré con las chicas a casa de Samantha después de la fiesta, y estaremos allí hasta la mañana. No voy a cruzar la ciudad sola por la noche, ¿verdad? Estaré allí mañana, sobre las 10. Prepárame algo delicioso para entonces. ¿De acuerdo? Eso es, estoy volando. No voy a besar, voy a manchar mi lápiz labial. Luisa se levantó de un salto, cogió su vestido, que había preparado para la noche, de la habitación contigua, y huyó fuera. Rodrigo venía a buscarla en su coche todas las mañanas. Cuando vio que ella había saltado con el vestido en su funda, salió del coche, abrió la puerta trasera del pasajero y la ayudó a guardar cuidadosamente el vestido para que no se arrugara. Mientras subían al coche, Rodrigo preguntó: ¿Qué hacemos esta noche después de la empresa? ¿Vamos a quedar? Rodrigo, te lo prometí, está decidido. Estaré contigo hasta mañana. ¿Qué piensa el marido? Nunca nos habíamos arriesgado tanto. Mi marido cree que estoy en casa de una compañera de mi departamento. ¿Cuál? De Samantha. Hice un trato con ella. Está tirada ahí sola con una pierna rota. ¿Dónde se las arregló para romperlo? Sí, en las escaleras, en la avenida. Iba volando al trabajo después de la lluvia. Estaba mojado. Se me separaron los pies.
Hay una baldosa que se pone resbaladiza si se moja, así que conté los escalones. Menos mal que mi cabeza seguía de una pieza. ¿Qué opina tu mujer? Le dije que me habían invitado a la dirección, fuera de la ciudad. ¿Por qué no la llevas a la fiesta de empresa? No vayas al bosque con tu propia madera. Y si te soy sincero, y para ser honesta, va a tener un bebé pronto, y vamos a tener un hijo. ¿Por qué te enrollaste conmigo? Estás salvando a tu mujer. Bueno, eres una gran mujer, pero estás casada. Y los dos sabemos que algún día tendremos que romper y solo seremos amigos. Lo entiendo, Rodrigo. Lo entiendo todo. No conduzcas tan rápido. No tengo ganas de ir a trabajar. Yo tampoco quiero, pero tenemos que hacerlo. Y además, tenemos toda la noche. Muy bien. ¿A dónde vamos contigo? Mi casa de campo. Mi esposa está en la ciudad. Mientras tanto, Alejandro se tomó su tiempo para recoger sus cosas. Llevaba mucho tiempo pensando en dejar a su mujer, con escándalo, echándole en cara toda la suciedad en la que ella le había pisoteado. Luego se dio cuenta de que ella lo superaría y seguiría su propio camino. Quería hablarle con franqueza y separarme de ella pacíficamente, pero también me di cuenta de que ella no lo permitiría. Además, en el primer caso, o en el segundo, implicaría a su padre y no se le permitiría vivir tranquilamente en esta ciudad. Fue entonces cuando Alejandro tomó una decisión: marcharse en inglés, sin despedirse, al mismo tiempo con pérdidas mínimas. Al mismo tiempo, pensó en cómo establecer una vida en un nuevo lugar. Tuvo que tener en cuenta que Dolores y Victoria viajaban con él. Hacía 3 meses había estado de viaje de negocios y había encontrado un lugar para vivir en el sector privado, que había comprado barato. Registró la casa a nombre de Victoria, con la esperanza de no haberse equivocado con ella. Contratamos a un equipo de construcción de la sucursal y reformaron la casa. Victoria ya se había ido a vivir allí hace 15 días, después de vender su piso en la ciudad. Ya ha empezado a trabajar allí. Marcó un número, contestó Victoria. Alejandro, estoy escuchando. Ya está, Luisa se ha ido a trabajar. Yo tengo mis cosas más o menos empaquetadas. También tengo las de Dolores empaquetadas. Puedes subir a casa. Unos 10 minutos después, un camión de carga se detuvo ante la casa. Alejandro vistió rápidamente a su hija. Cuando vio que Victoria había venido a recogerla, pió contenta y corrió a su encuentro. No tardaron más de 15 minutos en cargar las cosas que ya habían preparado. Alejandro se maravilló de lo poco que había ganado en esta casa. Alejandro se despidió de Victoria y la besó, inesperadamente tanto para él como para Victoria. Victoria se sonrojó, pero no se apartó y dijo: Alejandro, te estamos esperando, conducirás de noche, no conduzcas, te necesitamos vivo. El coche se marchó y Alejandro volvió a la casa. Dio una vuelta por la casa, entró en la habitación de Dolores y cogió la muñeca que ella había olvidado. Decidió que debía llevársela también. Miró el reloj, era hora de ir al trabajo para una reunión con el fundador, que aprobaba su nombramiento como director de la sucursal. Era una de las pocas razones por las que no se había ido con Dolores y Victoria. Otra razón, necesitaba asegurarse de que todo saliera bien. Además, tenía que dejar la casa de su mujer y presentar los papeles del divorcio en el juzgado. La reunión con el fundador fue un éxito. Sabía lo que hacía Alejandroa, pero no iba a entrar en el tema. Para él, Alejandro era un empleado valioso. Él era quien había tenido la idea de la sucursal. Hoy, esa sucursal generaba más beneficios. Por desgracia, el director de la sucursal pidió que le sustituyeran. Los años no le permitían trabajar con la misma eficacia que antes. Decidió que era hora de quedarse en casa con sus nietos. Alejandro, que era el responsable de la sucursal, pidió al director general que le nombrara para el puesto. Le dijo que, de todos modos, tendría que marcharse. El director general accedió y habló con el fundador, sin cuyo consentimiento el nombramiento no podía tener lugar. Tardamos más en salir de la casa de campo, pero incluso este problema se solucionó. Ahora solo nos queda esperar a la fiesta de empresa. Luisa entró en el despacho del director general y se dirigió a una sala aparte. Su padre estaba sentado tomando café. Luisa se fijó en que había 2 tazas de café, y en una de ellas había restos de carmín. Al parecer, el interlocutor de su padre acababa de abandonar la sala por la salida de emergencia. Luisa se volvió hacia su padre. ¿Es obvio que interrumpo? ¿Yo? No pasa nada. Tú no, con el que tomaste café. Ah, eso.
así que vino el ayudante del sheriff. ¿Se está pintando los labios? ¿Por qué? Papá, hay lápiz labial de mujer en esa taza. Y hay pintalabios en tu camisa. Mira, viene mamá. No creo que se ponga contenta. Gracias, hija. Supongo que este será nuestro pequeño secreto. ¿A quién tenías? Ese es mi pequeño secreto. Bien, pero estás dando mal ejemplo. No puedes arriesgarte tanto y organizar reuniones en horas de trabajo y en tu oficina. Estoy de acuerdo. No lo volveré a hacer. Papá, tampoco hagas eso en el hotel bajo tu jurisdicción. Mamá tiene oídos ahí dentro. Ahora, ve a tu oficina. Necesito cambiarme de ropa y maquillaje. Luisa, has convertido mi salón en un armario de mujer. Ya tienes un montón de vestidos en tu armario, un montón de zapatos. Papá, ¿por qué no me haces un despacho para que pueda tener un salón como este? Bueno, ya sabes, en realidad soy el CEO donde tu madre es la principal fundadora de esta empresa. Ahí. Y yo soy la hija favorita del director general y fundador de esta empresa. Y también soy la jefa de un gran departamento que genera beneficios. Muy bien, cámbiate. Me voy. ¿Me harás una oficina? No, claro que no. ¿Qué pensarán los demás? Déjales pensar. Si hablan demasiado, se irán a buscar trabajo. Mi padre entró en su despacho. Le indicó a la secretaria que ya se había tomado el café y estaba en su asiento. La secretaria fue rápidamente a la sala de descanso, donde estaba Luisa, cogió los platos y fue a lavarlos. Una hora antes de que comenzara la fiesta de empresa, Federica, la madre de Luisa, llegó, entró en el salón y encontró allí a su hija, que estaba terminando de pintarse la cara y se disponía a ponerse el vestido. Mamá se incorporó inmediatamente y empezó a ayudar a su hija a ponerse el vestido para que no se le arrugara el pelo ni se manchara la cara de maquillaje. Luisa se emocionó al ver a su madre y dijo: «Llegas justo a tiempo, porque pensé que me pondría un vestido y arruinaría mi cabello. ¿Cuándo lo hiciste? Tenemos un salón en la planta baja, tengo mi propio manitas». Acudí a ella, hizo su magia durante una hora y listo. Si quieres, te llevo allí. No, viene un peluquero a mi casa. ¿Viene Alejandro? Por supuesto. ¿Cómo te va con él? Mamá, ¿dónde va a ir? Él ama a su hija. También me quiere a mí. ¿Qué le falta? Está en el trabajo. Debería estar aquí en cualquier momento, pero no vendrá aquí. Se desnudará en mi oficina. ¿Dónde están puestas las mesas? En nuestro café, en la planta baja, para que todo el mundo se siente por departamentos, tú y papá a la cabeza de la mesa. Hija, no tardaré. Me sentaré a la mesa un rato y luego me iré a casa. Vigila a tu padre. Asegúrate de que no beba demasiado. Pero no le des órdenes en público. Mamá, papá no es estúpido. No necesitas controlarlo. No me digas. Es una golosina. ¿Por qué lo dejas solo? Tiene miedo de dejarme. Pero tienes a Alejandro. Él es independiente. Él es al que tienes que controlar. Mamá, lo tengo. Tenemos una hija, y él la ama. Y como dije, también me ama a mí. Y a partir del lunes, empiezo una nueva vida. Voy a centrarme menos en el trabajo y más en mi familia. Solo necesito contratar una nueva niñera para el bebé. ¿Dónde está Victoria? Lo dejé. Era tan genial. Una niñera con un título en economía. Y no tenía que preocuparme por el bebé. Tenía a la niñera todo el día y a Alejandro por las noches. Vale, debería irme. Alejandro llegó a la oficina 5 minutos antes de que empezara la fiesta corporativa. Se dirigió al despacho de su mujer. No lo había cerrado, pero no estaba en la oficina. Se quitó la chaqueta ligera, se peinó con esmero. Vio que el teléfono de su mujer se estaba cargando. Sabía que la batería del teléfono era vieja y no aguantaba la carga. Ahora mismo, el nivel de carga era solo del 24%. Con cuidado, sacó el enchufe del cargador de la toma de corriente, de modo que desde el lateral se veía que el enchufe sobresalía de la toma, salvo que la batería del teléfono no estaba infectada, pero no era visible. La esposa entró y dijo: «Ya estáis aquí, vamos a la sala, papá va a dar un discurso». Se dirigieron a la sala donde estaban reunidos los empleados de la empresa. Rojo felicitó a todos los presentes con motivo del aniversario de la empresa. Agradeció brevemente a todos su trabajo. Nombró a los empleados más distinguidos. Luego empezó a entregar valiosos regalos a los mejores trabajadores. Entre ellos, subió al escenario el gerente Rodrigo. Alejandro le miró atentamente. Había algo familiar en su aspecto, unos gestos esquivos.
Alejandro ya lo había visto antes en alguna parte, pero no le prestó mucha atención, aunque pensó, ¿por qué tantos ditirambos a un hombre que llevaba solo 8 meses trabajando en la empresa? Por fin terminó la parte ceremonial. Rojo invitó a todos los empleados e invitados a las mesas dispuestas en la cafetería de la planta baja. Los asientos estaban asignados de antemano. Alejandro se sentó junto a su mujer. Al otro lado de su esposa se sentó un matrimonio. Al principio hubo cierta rigidez, pero tras la primera copa todos empezaron a relajarse. Poco a poco, después de la tercera copa, empezaron a hablar de nada. Rodrigo se sentó con los trabajadores de su departamento, pero no estaba lejos de Alejandro, así que podía oír lo que hablaban. Las mujeres preguntaron por qué Rodrigo no tomaba a su mujer, a lo que Rodrigo, riendo, respondió: «Está un poco enferma», aunque era cierto que la mujer de Rodrigoa estaba embarazada. Alejandro lo sabía, y la había conocido y hablado con ella poco antes de ese día. Valentina, la mujer de Rodrigo, había iniciado el encuentro con Alejandro. Resultó que Diego la había conocido antes y le había contado la aventura de su marido con ella. Se lo contó porque vio que Alejandro no tomaba ninguna medida contra Luisa. Hoy tuvo el momento de la verdad con su marido. Luisa se dio cuenta de que su marido solo bebía agua mineral. Le preguntó: «¿No quieres tomar un buen coñac?» «Sí, hoy fuimos a una obra y me dio un poco de frío. Pronto me iré a casa. Me tomaré unas pastillas y somníferos y me iré a la cama. Diviértete por los dos». «Sí, mamá ya se ha ido a casa. Tampoco se encuentra bien. Papá ha dicho que también se irá pronto». Después de quedarse un rato más, viendo cómo Luisa bailaba alegremente danzas rápidas juveniles, Alejandro se fue a casa, habiendo hecho previamente 2 llamadas. Una a Victoria, que le dijo: «Alejandro, estamos bien. Tuvimos un muy buen viaje. Hemos recogido la tele grande que trajimos. Hemos cenado y estamos viendo dibujos animados. Te estamos esperando». «Victoria, ¿por qué haces el trabajo de un hombre? Yo habría venido y lo habría hecho todo con la tele. Espero que no hayas montado el ordenador tú misma». «No, claro que no. Hay muchos cables. Te esperaremos. Tenemos un portátil por ahora». La segunda llamada fue a Valentina. «Valentina, buenas noches. Te llamo para despedirme de ti, y francamente, si no fuera por Diego, habría castigado a tu marido sin involucrarte. No necesitas más emociones negativas en tu situación». «Vamos, Alejandro, hay que detener a Rodrigo. Él no era así. Se excitó cuando lo vio el padre de tu mujer. Además, el padre de Rodrigo y el de Luisa son viejos amigos, se veían mucho, y ahora él tiene trabajo. Gracias por vuestra ayuda. Si hay alguna novedad, te volveré a llamar. Mientras tanto, me tomaré un té y les esperaré en la casita». Alejandro se vistió. Sin despedirse de Luisa, abandonó la celebración. En la calle subió a su coche y se dirigió a casa. Cogió el resto de sus pertenencias del chalet y estaba a punto de marcharse, cuando de repente su suegro entró en el chalet. «Buenas noches, ¿vas a alguna parte?» «Sí, me voy». «¿Hacia dónde?» «¿A otra casa?» «No lo entiendo. ¿Dónde está Luisa?» «Debe haberse ido de la fiesta corporativa antes que yo». «Se ha ido con su amante. Estará aquí mañana a las 10 u 11, supongo. No antes». «¿Qué dices? ¿Qué amante? Es una buena chica». «A su amante habitual lleva follándoselo 6 meses». «¿Quién es él? ¿Diego?» «No. Ella rompió con Diego, como por amor a mí, y egoístamente pensó que yo estaba criando a su hija. Pero los forenses demuestran que Dolores es mi hija. Ni tú ni Luisa la queríais, así que me la llevé. En el divorcio, que he presentado hoy en el juzgado, no insistiré en la pensión alimenticia». «Escucha, ¿Luisa sabe de esto?» «No tiene tiempo para mí ni para su hija. Ni siquiera nos ha visto en los últimos 6 meses». «¿Quién es su amante?» «Tu protegido. Lo contrataste para un cómodo trabajo de ventas hace 8 meses». «¿Rodrigo?» «Sí, Rodrigo. Hoy le has dado la mano y un valioso regalo por un trabajo bien hecho». «Pero está casado». «Te contaré un secreto. Tu hija Luisa también está casada. Adivina con quién estuvo casada alguna vez. De todos modos, la dejo y le doy un pase libre. Ella puede vivir con quien quiera. Rodrigo, Diego». «No, eso es imposible». Rojo empezó a marcar frenéticamente el teléfono de su hija, pero una agradable voz femenina le anunció que la persona que llamaba estaba fuera de cobertura. Se volvió de nuevo hacia Alejandro. «Alejandro, dime, ¿dónde pueden estar?» Alejandro sabía dónde estaban, pero no iba a iniciar a su suegro en todo esto y contestó: «No tengo ni idea.
Tal vez en algún motel o en su hotel departamental. Pero hay que detenerlo inmediatamente. Creo que se está haciendo tarde. Y además, yo también tengo que irme. ¿Puedes cerrar las puertas tú mismo? ¿Dónde puedo encontrarle? En ninguna parte. No quiero que mi hija sea molestada también. Si me necesitas, llámame. No estaré en la corte. Enviaré a un representante. Tengo pruebas de la aventura de su hija con gente muy complicada. Esa gente no querrá publicidad. No empecemos ninguna guerra y separémonos pacíficamente. Sí, yo también estoy a favor de una solución pacífica. Por cierto, te he traído unas pastillas para el resfriado que me pidió Luisa. Sentémonos y tomemos algo. No puede haber ningún matrimonio entre ella y Rodrigo. Y ella te quiere. Lo siento mucho, pero mi matrimonio se acabó. Alejandro cogió sus cosas y salió resueltamente a la calle. Subió al coche, arrancó el motor y al cabo de otros 20 minutos estaba en la autopista y camino de su nueva vida. Abandonaba esta casa sin remordimientos. Aquí no había amor, a menos que contara el amor paternal que sentía por su hija. Gracias a su hija, había llegado a amar a Victoria y se había dado cuenta de que ellas eran lo más preciado para él en esta vida. Cuando Alejandro le contó al padre de su mujer lo de la suciedad, no estaba siendo deshonesto. Volvió a reunirse con Diego, que pensaba que Alejandro había decidido hacer la vista gorda y no hacer nada. Diego se sorprendió de que todo estuviera ya preparado, pero informó a Alejandro de que también había metido en el ajo a la mujer de Rodrigo. Tras enterarse de que el único problema de Alejandro era cómo conseguir a su hija, Diego le entregó los trapos sucios más fuertes sobre Luisa. Eran unos vídeos y fotos bastante salaces de su entretenimiento. Las fotos no valdrían nada en un juicio, solo confirmarían su engaño. Pero si accidentalmente se hacían de dominio público a través de Internet, pondrían a Luisa en el punto de mira. Tendría que irse de la ciudad a algún pueblo remoto. Pero eso no le garantizaba una vida tranquila, ya que a su lado pasaban personas inquietas. A la pregunta de Alejandro, ¿no es eso chantaje?, responde Diego. Vivir con los lobos es aullar con los lobos, y si actúas de otro modo, te atarán a ellos con tu amor por tu hija. Luisa vio a Alejandro salir de la fiesta, y al asomarse a la ventana, vio que había subido a su coche y se había ido a casa. Llamó a su padre, que pasaba por allí, y le preguntó, «¿Papá, vas a venir pronto a casa?» «Sí, en unos 20 minutos. No puedo competir con los jóvenes de aquí». «Escucha, baja a la farmacia de guardia, coge algún medicamento para el resfriado y deja a Alejandro. No se siente muy bien hoy. Dice que está resfriado». Cuando Rojo se dispuso a marcharse 10 minutos más tarde, no encontró a su hija en el café donde habían estado paseando. Su oficina también estaba cerrada. No sabía que a esa hora ella ya estaba viajando con Rodrigo en su coche hacia su casa de campo. Con un gesto de la mano, Rojo se dirigió a la farmacia de guardia. Mientras tanto, Luisa y Rodrigo condujeron hasta la nueva y oscura casa de verano de 2 plantas. Condujeron hasta el patio y entraron en la casa. Encendieron las luces. La casa era llamativa, de hecho, era una gran casa de campo de 2 plantas. Desde el vestíbulo, entraron en un salón elegante con muebles mullidos. Rodrigo encendió velas y se declaró: «Luisa, antes de ir al dormitorio, te sugiero un tentempié y una copa, porque estoy conduciendo y no bebí en la fiesta». «Rodrigo, por supuesto, veo que has puesto la mesa. Vierte para ti, yo no quiero». «¿Por qué estás así? ¿No quieres un trago?» «Tengo problemas». «¿Con tu marido?» «Con mi marido también». «Enfrentémonos a tus problemas de uno en uno. Sabes que siempre te daré un hombro en el que apoyarte». «Primer problema. Estoy embarazada». «Vale, ¿qué significa eso?» De ahí se deriva un segundo problema. ¿Cuál? «No estoy embarazada de mi marido, y él lo sabrá». «¿Y de quién?» «Rodrigo, nunca he tenido a nadie más que a ti desde que nos conocimos». «¿Y el marido?» «Él y yo solo dormíamos en la misma cama». «¿Cuál es el otro problema?» «No quiero divorciarme de mi marido». ¿Ha decidido divorciarse?» «Si nos descubre, eso es exactamente lo que pasará». «Pero esto no se puede permitir. Yo tampoco voy a dejar a mi mujer, especialmente desde que está embarazada». Y entonces se oyeron palmas y la voz de Valentina desde arriba. «Bravo, sí, Rodrigo, bravo. ¿Qué vas a hacer ahora?» «¿Valentina? ¿Tú? ¿De dónde?» «Estoy aquí sentado escuchando tus confesiones amorosas.
¿Sabes? Lo siento por ti. Soy una mujer acomodada. Tengo una casa. Esta casa de verano también me pertenece. Y ten en cuenta que según los documentos, todo esto pasó a ser mío antes de que nos convirtiéramos en marido y mujer. Así que no recibirás nada. Se oyó un ruido. Alguien entraba en casa. Rodrigo se levantó de un salto y fue hacia la puerta. Esta se abrió y entraron sus padres. Cuando el padre de Rodrigo vio a su hijo, le preguntó: ¿Qué ha pasado? Valentina nos llamó y dijo que unos ladrones habían entrado en la casa. No, Fernando, no son ladrones. Estoy sentado aquí viendo a Rodrigo tener una cita con una mujer. Clarís, la madre de Rodrigo, entró después de Fernando. Cuando miró alrededor y vio a Luisa, le estrechó las manos y le dijo: «Hijo, ¿qué has hecho?». La risa y la voz de Valentina llegaron desde arriba. «No es para tanto». «Es que Luisa está embarazada de tu hijo, mi exmarido. Así que te devuelvo a tu hijo y les pido a todos que se vayan de mi casa». Alejandro condujo por la autopista, sin saltarse el límite de velocidad. Recordó que Victoria le había pedido que se tomara su tiempo. Aún quedaban 5 horas y pensaba reunirse con su hija y Victoria hacia las 4 de la madrugada. Sonó el teléfono y Alejandro lo puso en el altavoz. «Estoy escuchando». «Alejandro, soy Valentina. Escucha otra noticia. Tu mujer Luisa está embarazada. Embarazada de su amante Rodrigo, mi marido». «Interesante, pero no se nota». «Sigue siendo poco tiempo. Pero eso no es todo». Su mamá, Clarís, cuando se enteró de quién era la cita de su hijo, se desmayó. Pero Luisa no tuvo que explicar nada a nadie, simplemente se vistió y se fue. ¿Y tú? ¿Y yo? Estoy en casa. Esta casa también es mía. Les dije que dejaran mi casa y que no aparecieran sin invitación. Todos se fueron. Así que estoy sola. Si hay algo más, te llamaré. Luisa, atrapada en tan picante situación, saltó rápidamente a la calle y, a pesar de lo avanzado de la hora, caminó hasta su casa. Fue un largo paseo, de unos 10 kilómetros. Siguió caminando y maldijo el día de hoy. ¡Qué bien había empezado! Si se hubiera ido a casa, estaría tumbada en una cama calentita junto a Alejandro. Y ahora estoy embarazada. Pero tiene arreglo. Irá al hospital una semana y todo se arreglará. Y la baja será diagnosticada con algún tipo de inflamación. Siempre y cuando Rodrigo no se vaya de la lengua en el trabajo. Le diré a Alejandro en casa que decidí no quedarme en casa de mi amigo y fui a verle. Luisa sacó el móvil del bolso. El teléfono no funcionaba. Se había quedado sin batería. Caminó durante un buen rato y entonces tuvo suerte. Un coche circulaba por la carretera en dirección al pueblo. Luisa botó. El coche paró, se acercó corriendo y preguntó: ¿Puedes llevarme a la ciudad? Siéntate. El conductor, un hombre mayor de edad, después de averiguar a qué lugar de la ciudad de Luisa había que ir, dijo: de camino, casi a casa. A las 3 de la mañana, Luisa entró en su casa. Tratando de no hacer ruido, subió a su dormitorio. Estaba oscuro en el dormitorio. Fue a su lado, encendió la luz de noche y empezó a desvestirse. Entonces, se dio cuenta de que Alejandro no estaba en la habitación. Corrió a buscarlo por toda la casa. Entró en la habitación de su hija y tampoco había nadie. Se dio cuenta de que faltaban las cosas de Dolores y también las de Alejandro. La dejó darse cuenta de que estaba sola, la impulsó a seguir adelante. Se acabó. Está acabada. Pero Alejandro no iba a ir a ninguna parte de la ciudad, a menos que estuviera al tanto de la historia que había ocurrido hoy. Luisa bajó a la cocina, puso una botella de coñac y una gran copa sobre la mesa. Sacó un bocadillo de la nevera. La botella estaba vacía y las lágrimas de autocompasión llegaron a raudales. Luchó por llegar a su dormitorio y se desplomó en la cama. Alejandro entró en el patio de la casa comprada a nombre de Victoria. Cerró la verja. Fue recibido por Victoria, que preguntó en voz baja para no despertar a Dolores: «Alejandro, ¿quieres comer?» «Gracias, Victoria. Ve a descansar. Estoy bien, no tengo hambre». «Me voy entonces. Me he acostado con Dolores. Te he hecho una cama en el dormitorio». Luisa se despertó. Por la ventana ya anochecía. Le pesaba la cabeza y no quería salir de la cama. Tenía sed. Eso fue lo que la hizo levantarse. Tenía que ir a la cocina a por agua. Bajó las escaleras y por el camino se dio cuenta de que no hacía falta vestirse, porque se había quedado dormida sin desvestirse. Cuando miró el desastre que había dejado en la cocina, se sorprendió al ver una botella vacía de coñac sobre la mesa. Ahora estaba claro por qué estaba tan enferma.
Finalmente abrió la nevera, sacó un tarro de chucrut y escurrió toda la salmuera. Había oído que era el mejor remedio para la resaca. Se sentó a la mesa y, como recordaba todo lo que había pasado ayer, se puso a pensar. Así que pillan a su amante con su mujer y sus padres. Es más, saben que está embarazada de Rodrigo. Eso es una desventaja. El marido no está en casa. Sus cosas y las de su hija han desaparecido. Eso también es una desventaja, pero no demasiada. Alejandro la quiere y vale la pena que le prometa que ya no será una niña mala, que volverá arrastrándose. Sin embargo, su amor es discutible. Tuvo que casarse con ella bajo coacción y quiere más a su hija. Me pregunto qué diría si se enterara de que Diego la dio a luz. De todos modos, involucraré a papá y autorizaré todo, siempre y cuando no salga nada sobre un amante. Lo decidiré todo el lunes, ya que el sábado ya ha terminado hoy, pero tengo que llamar a mis padres. Luisa dio un sorbo a su salmuera de col y fue a buscar el teléfono que había puesto ayer en el cargador. Observó que su marido se había llevado el ordenador, la impresora, el escáner y el televisor grande. Se había dejado el cargador. Cogió el teléfono cargado y llamó a su padre. Tras el segundo tono contestó. «Luisa, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estáis?» «Papá, estoy en casa, desde ayer». «¿Dónde están Alejandro y su hija?» «Alejandro se ha ido, pero si no va a ninguna parte. ¿Le entregaste las pastillas ayer?» «Lo hice. Estaba cargando cosas en el coche». «Papá, movió la mitad de la casa. No cabía en su coche. Delante de mí, cargó algunas cosas pequeñas». «De acuerdo. ¿Qué te dijo?» «Dice que le engañas con Rodrigo y que después de la fiesta de empresa te vas a la casa de campo de Rodrigo. Estarás en casa por la mañana a las 11. He venido 3 veces. No estabas allí. ¿Cómo sabía que estaba viendo a Rodrigo?» «No sé. Dijo que llevaban saliendo 6 meses. Y lo más importante, pidió el divorcio en el juzgado». «Papá, pero tiene que parar de alguna manera». «Mira, vendré y lo hablaremos». «No, papá, no tienes que venir. Estoy fuera de forma por la fiesta corporativa de anoche. Me veo terrible. Necesito un baño. Lo mejor es que nos veamos pasado mañana, en el trabajo, y lo discutamos todo. Y hoy y mañana pensaré en lo que hay que hacer». «De acuerdo. Dime, ¿está Rodrigo en tu casa?» «¿Rodrigo? ¿Qué va a hacer en mi casa? No está aquí». «¿Por qué no contestaste ayer?» «El teléfono estaba muerto. Está a punto de apagarse. La batería no mantiene la carga». «¿Dijo algo más? ¿Y a dónde se mudó?» «No dijo nada. Dijo que estaría en contacto». «Genial. Lo llamaré ahora». «Vale. Adiós. Nos vemos el lunes». Luisa apagó el teléfono. Lo puso en el cargador. Luego sacó con decisión otra botella de coñac, la sirvió en un vaso y se la bebió. Dio un mordisco al queso seco. Se miró al espejo. Tenía un aspecto horrible. Después de beber el coñac, el dolor de cabeza se alivió. Coge el teléfono, lo desenchufa del cargador porque teme llamar mientras se está cargando y marca el número de su marido. Tras unos pitidos, volvió a llamar. «Te escucho». «No, te estoy escuchando. Todo lo que quieres oír está en un bolso. Está en tu mesilla de noche, entre tus cosméticos. Es difícil no verlo». «¿Y qué hay en esta bolsa?» «Una copia del escrito de demanda que presenté ante el tribunal el viernes. Puede leerlo». «¿Por qué no me dices por qué me dejas?» «Me has engañado más de una vez, y con más de un hombre. Ahora tienes una aventura que dura ya 6 meses. No creo que deba entrometerme, así que me he hecho a un lado. Me llevé a Dolores. No la necesitas, pero es mi hija. No estoy pidiendo manutención». «Te lo estás inventando. Te quiero a ti y a nuestra hija». «Luisa, no me vengas con esas tonterías. Estoy sugiriendo que nos separemos tranquilamente, sin amenazas, guerras, suciedad. No hay necesidad de eso, ni tú, ni yo, ni Rodrigo. Sobre todo porque su mujer está a punto de dar a luz a un hijo, y entonces será tu turno. No es ningún secreto que estás embarazada de Rodrigo, así que intentar culparme a mí no funcionará. Haré una prueba genética». «¿Y cómo sabes todo esto?» «¿Qué más da? Ya sé todo eso. Y estoy ofreciendo una salida tranquila y pacífica a esta situación. Pero te quiero a ti y a nuestra hija». «No es verdad. A ti no te importa tu hija, y yo solo soy una asistenta doméstica. Salí con Rodrigo, pero se acabó». «Bueno, claro, después de que ayer te pillaran en la casa de campo su mujer embarazada y sus padres». «¿Cómo lo sabes?» Lo sé. ¿Te ha llamado su mujer?» «La verdad es que él y yo hemos decidido romper.
He decidido que tú eres el mejor hombre para mí. Lo siento, pero llega demasiado tarde. En la petición, he declarado la causa de divorcio como incompatibilidad de carácter, pero se puede cambiar a adulterio. Tengamos una buena separación. Ahora, si me disculpan, tengo una hija que alimentar. ¿Qué vas a tomar? ¿Almuerzo? No, hace mucho que está oscuro fuera y es nuestra cena. Alejandro se desmayó. Luisa volvió a sumirse en sus pensamientos. Es un poco peor que eso. Parece que ayer en la casa de campo, él y Rodrigo cayeron en una trampa. Sabían lo de la reunión. Alejandro también se fue temprano de la fiesta corporativa y probablemente sacó sus cosas antes. Por la tarde, no volvió a casa después del trabajo y papá lo vio llevarse lo que quedaba. Luisa subió al dormitorio y encontró el sobre que contenía la declaración de siniestro. Lo sacó y empezó a leerlo. No vio nada nuevo. Alejandro no le había exigido nada. Había pedido a su hija que se quedara con él e incluso había adjuntado un acuerdo al paquete de documentos, indicando a Luisa que tenía que firmarlo. En el acuerdo estipulaba con quién viviría Dolores. Luisa decidió enviar un mensaje de texto a Rodrigo. ¿Cómo te va? Inmediatamente llegó la respuesta. Es una pesadilla, no entiendo nada. Mi padre no me habla, mi madre está en trance. Me doy cuenta de que mis padres se están divorciando. Mi mujer dice que va a pedir el divorcio el lunes. Tendré que mantenerla hasta que el niño tenga 3 años. Lo discutiremos en el trabajo el lunes. Luisa, tras leer el mensaje de texto, se sirvió más coñac y se quedó pensativa. No me importa Alejandro, le daré el divorcio, volveré con Rodrigo. Lunes. Luisa llegó al trabajo un poco antes de lo habitual y entró en su despacho. Se cambió de ropa, se miró al espejo y se sintió satisfecha de sí misma. Hablaré con mi padre y se le ocurrirá algo. Se divorciará de Rodrigo, como hicieron Diego y Alejandro. Es una pena, pero tendré que separarme de Alejandro. Le gusta criar a la hija de otro. Sonó el teléfono interno. Luisa descolgó el auricular y la secretaria dijo: Luisa, Rojo quiere que entres. ¿Lleva mucho tiempo aquí? Llegó antes que yo, ya tiene al representante de Rodrigo. Luisa entró rápidamente en el despacho de su padre. Su padre estaba hablando con alguien por teléfono y con un gesto de la cabeza le indicó que se sentara. Luisa se sentó frente a Rodrigo. Cuando terminó la conversación, su padre colgó el teléfono y se volvió hacia ellos. ¿Qué hacemos, tortolitos? Papá, ¿qué puedo hacer? Amo a Rodrigo. Él me ama. Espero un hijo con él. Me divorciaré de Alejandro. Rodrigo se divorciará de su mujer. Y nos casaremos. ¿A quién esperas? ¿Estás loco? No, papá. Estoy perfectamente. Fernando, el padre de Rodrigo, y la madre de Luisa entraron. Rojo se levantó de la silla y se dirigió hacia su amigo, tendiéndole la mano. En lugar de estrecharle la mano, Fernando le dio un puñetazo en la mandíbula. Fue un buen puñetazo, y el puño cayó en el lugar adecuado. Rojo se desplomó. Rodrigo se levantó de un salto y corrió a detener a su padre gritando: «¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Para!», respondió Fernando. «¿Papi? No, jovencito, ese es tu papi, y yo soy el ciervo cachondo de esta historia. Tu madre me lo contó todo ayer, y está haciendo las maletas ahora mismo». Se le ocurrió a Luisa, y mirando a Rodrigo preguntó: «¿Así que eres mi hermano?». Se hizo el silencio. Sin embargo, no por mucho tiempo. Rojo empezó a recuperarse tras el golpe. Se sentó en el suelo y, aferrándose a la silla, intentó subirse a ella. Entonces fue el turno de su esposa Federica, que se acercó a él, le dio una patada y le dijo enfadada: «Su mujer hace las maletas, pero la mía es para que salgas, y solo con lo que yo te dé. No cuentes con mucho», añadió Fernando. «Ahora busca el dinero que tendrás que pagarme por todo el tiempo que crié, vestí, alimenté y enseñé a tu hijo. Me privaron de la oportunidad de tener un hijo propio por tu culpa, y vas a tener que pagar por eso también». Después, Fernando y Federica salieron del despacho. Luisa intervino: «Papá, ¿Rodrigo es mi hermano?». «Sí, hija, es tu hermano». «¡Qué pesadilla! ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo ha ocurrido?». «Hija, yo era joven, como tú lo eres ahora, incluso más joven. Un día nos fuimos de vacaciones todos juntos, yo, Federica, Fernando y Clarisse, en la pensión Boscot. A Federica se le acabaron las vacaciones y se fue 5 días antes, seguida de Fernando. Me quedé allí con Clarisse. Un día, después del baile, subimos a mi habitación.
Tomamos unas copas y acabamos en la cama. Así seguimos hasta que dejamos la casa de vacaciones. ¿Y entonces salieron juntos? Sí, lo hicimos. Oh, papá, ¿quién sabía esto? Un hombre lo sabía. ¿A quién? Padre Diego me dio un piso para reunirnos. Pero está muerto. Pero su hijo está vivo. Pero esa no es la cuestión. El boomerang ha llegado. Fernando no se detendrá, me destruirá. Si yo fuera él, haría lo mismo. ¿Qué se supone que debo hacer? No puedes tener un bebé con tu hermano. Es peligroso. Podría provocar enfermedades hereditarias o dar a luz a un bicho raro. Hija, ya sabes lo que tienes que hacer. Ay, lo sé. ¿Dónde vivirás? Mientras me dejes entrar. No, papá, no estoy listo para eso. Además, tienes que pensar en Clarisse. Fernando la está echando a la calle. Pero puedes irte a vivir con tu mamá. ¿Y por qué debería pensar en Clarisse? No creo que esté bien. Ahora tengo muchas preguntas. Y por cierto, como Rodrigo es tu hijo, también tendrás que pensar en él. Él tampoco tiene dónde vivir. Y no sé a dónde irás con él. Y sobre el trabajo, mamá es la principal fundadora. Creo que los dos tenéis que pensar dónde vais a conseguir trabajo. Yo tampoco te voy a dar de comer. Rodrigo se agarró la cabeza y gimió. Dios mío, lo he perdido todo. Mi padre, mi mujer, mi hijo nonato, la amante de mi hermana. He perdido mi trabajo. No tengo dónde vivir. ¿Por qué tuve que hacer todo esto? Luisa le miró y le dijo enfadada. No te quejes, estoy harta sin ti. Y creo que Alejandro tiene algo que ver. Voy a por él. Serás tonto. No te lo he contado todo. Has estado muy ocupado estos días. Vi a Alejandro cuando se fue. ¿Y no lo detuviste? ¿Cómo puede imaginárselo? Pero no se trata de eso, dijo. Sepa que tengo pruebas de los amoríos de su hija con gente desagradable. Esa gente no querrá publicidad. No empecemos ninguna guerra y separémonos pacíficamente. Así que puedes hacerle la guerra, pero tendrás que dejar esta ciudad. No cuentes conmigo. Ahora soy un piloto derribado. No voy a conseguir favores en ninguna parte. Fernando no bromea. Luisa se levantó de la silla y dijo: Me despido de ti. Creo que necesito apoyar a mi madre. Por supuesto, hija. Vete. Ha tomado la decisión correcta. Ella es la principal fundadora y ahora va a decidir quién se convertirá en CEO en mi lugar. Creo que tienes una buena oportunidad. ¿Y tú, hijo? Tengo que decidir cómo vivir mi vida. Creo que has perdido a tu mujer. Alejandro fue a trabajar a la sucursal. Llegó el director general y lo presentó al personal, pero todos lo conocían bastante bien sin necesidad de eso, ya que habían trabajado juntos anteriormente. A los trabajadores observadores no se les ocultaba que la nueva economista Victoria y Alejandro eran más que empleados de la misma empresa. Sin embargo, esto no molestaba a nadie. Además, se supo que Alejandro y Victoria viven bajo el mismo techo y tienen una hija. De repente, después de comer, Alejandro recibe una llamada de Valentina. Alejandro, hola, ¿cómo te estás adaptando? Ni siquiera pregunto dónde estás, pero aquí están pasando cosas. He echado a todos mis antiguos parientes. Sí, Alejandro, he decidido romper con ellos. Y hoy me llamó Diego y me dijo que mi suegro le pegó a tu suegro, justo en su oficina. Resulta que Rodrigo es el hijo de tu suegro. ¿Así que Luisa y Rodrigo son hermanos? Exacto. Como resultado, Fernando echó a Clarisse de la casa y se está divorciando de ella. Y Rojo le declaró la guerra. A su vez, Rojo fue abandonado por su esposa. ¿Y Luisa? Por un lado, está en racha y probablemente asumirá el cargo de directora general. ¿Y del otro lado? No impugnará el divorcio y te dará a su hija, porque tienes suciedad sobre ella que manchará su imagen. Mi caso está en los tribunales. El mío también. Pero va a ser difícil para ti levantar al bebé tú sola. No pasa nada. Me las arreglaré. Pero la vida de Rodrigo no es la misma. Todo lo que ha logrado, Fernando y Rojo se lo dieron. No tenía nada propio. Yo le quité el dinero. Tendré suficiente por mucho tiempo. No entiendo por qué tomaste esa decisión. Porque Rodrigo era un traidor. Cuando Fernando echó a su mujer, la madre de Rodrigo, ni siquiera pensó en ella. ¿Dónde vivirá? ¿De qué vivirá? ¿Así que la acogiste? ¿Cómo lo sabías? De todos modos no importa. Me sentía mal por ella. Lo había parido, criado, cometido un error. Se había mezclado con un canalla. Pero Rodrigo sigue siendo su hijo. ¿Dónde ha ido Rodrigo? Ni siquiera especificó si iba a salir con papá. Pero papá se va de la ciudad. Intentó arreglar las cosas con su mujer, pero Luisa está al mando.
¿Sabe Luisa que tengo trapos sucios sobre ella? Ella lo sabe. Su padre se lo contó todo. ¿Y qué es ella? Ahora está pensando en deshacerse del bebé. No creo que eso sea un problema. El problema estará en la empresa dentro de una semana. O mejor dicho, cuando ella vaya a trabajar. Ella conoce el trabajo, pero querrá cambiar a mucha gente. Bueno, nada de esto es asunto mío. Gracias por la llamada. Oh, olvidé decirte que tu caso está programado para una audiencia al final de la semana. ¿Cómo lo sabes? Diego me lo dijo. ¿Cómo lo sabe? Tiene gente por todas partes. Su secretaria trabaja para él en la oficina. Es la que se enteró de todo el escándalo en el despacho del director general. Y tiene a todo el tribunal contra las cuerdas. Alejandro y Victoria subieron al coche al final del día y condujeron hasta la guardería para recoger a Dolores. Para su sorpresa, a Dolores le gustó mucho la guardería y hablaba entusiasmada de cómo había pasado el día en su nuevo lugar. El jueves, Alejandro se despertó de buen humor, giró la cabeza tranquilamente y vio que la mitad de la cama donde Victoria había dormido con él estaba vacía. Intentando no hacer ruido, se puso una bata y salió del dormitorio. Entró en la cocina, donde Victoria estaba en plena faena. Dolores estaba sentada en una silla alta con un cuenco de gachas de mijo y un vaso de leche delante. «Ajá, ¿ya estás desayunando?» «No, todavía estamos haciendo el desayuno y el almuerzo para su viaje. ¿Has decidido dónde te vas a quedar?» Valentina me invitó a su casa. No quería ir a la vista y dejárselo a su abogado. Valentina me convenció. Ella dijo: «En principio, lo correcto, que no importa cuánto te escondas, te encontrarás en algún momento. Alejandro, estoy muy preocupada por ti y espero de verdad que todo vaya bien. Victoria, no puede ser de otra manera». Después de comer, tras despedirse de Victoria en su despacho, Alejandro se marchó en viaje de negocios a la empresa matriz. Llegó a la ciudad por la tarde. Todos los acontecimientos iban a tener lugar otro día. Por la noche se sentó con Valentina en su lujosa casa de campo. Valentina le dijo: «Era bastante previsible, pero había matices. Fernando pidió el divorcio a Clarisse. Eso era de esperar. Pero le dio la casa del pueblo y el 50% de sus ahorros. Eso es lo que nadie esperaba. ¿Y qué es ella? Me dio las gracias por mi acogida y se fue a vivir a aquella casa. Rodrigo se fue con ella, que no había pensado en ella en los primeros días. Creo que hasta consiguió trabajo allí, en su especialidad. ¿Y mi suegro? ¿A dónde fue? Nadie lo sabe. Pasó 2 noches en un hotel departamental y luego desapareció. Por eso Rodrigo vino corriendo a ver a mamá. Y Luisa, como predije, se ha convertido en CEO, pero está muy callada. Al menos no hay despidos en la empresa. Solo quedan 2 personas, tu suegro y Rodrigo». Sonó el timbre. Valentina se levantó y fue a abrir con las palabras: «Parece que tu abogado está aquí». «¿Mi abogado?». Regresó un momento después, seguida de Diego, que saludó a Alejandro con unas palabras: «Amigos míos, nuestra unión es hermosa. Buenas noches». «Hola, Diego. Escucha, me han dicho que eres mi abogado». «Así es. Fuiste a un bufete de abogados que es mío». «¿Y si hubiera ido al otro?». «Hay 4 bufetes de abogados en la ciudad, de los cuales soy propietario de 3 y somos amigos del 4. ¿Cómo es posible?». «Nada es imposible en este mundo, pero como resultado, resolvemos todos los problemas que les han surgido a nuestros clientes de manera justa, y hasta ahora no hemos tenido ninguna queja contra nosotros». ¿Está diciendo que el abogado de Luisa también es de su bufete? Sí, más que eso. Un representante de la fiscalía estará allí y no preguntará nada por Luisa. ¿Por qué? Porque es uno de sus amigos. Como se puede ver en la foto tomada en la habitación del hotel, no creo que a su mujer le gustara esa foto. ¿Y si algún enemigo la publicara en un sitio web de la ciudad? ¿Chantaje? Alejandro, esto no tiene nada que ver contigo. Pero el carácter moral de ciertos individuos puede resentirse. Y Luisa lo sabe, aunque está dispuesta a pelear contigo. Pero se calmará justo antes de que empiece el juicio. ¿Y quién va a hacerlo? Su abogado. Mientras tanto, discutiremos lo que ocurra mañana. Dígame, ¿cuál es su interés en este caso? Rojo, tu suegro, le tendió una trampa a mi padre. Más tarde me enteré de que Luisa estaba en el plan. Vino a nuestra casa haciéndose pasar por mi prometida. Y con su mano fácil, aparecieron en la casa los documentos que sirvieron de base para la detención de mi padre. Y se suponía que no existían. Vale,
pero también arruinaste a la familia de Fernando. Y es un estadista. Es el que ayudó a hacer los papeles. Entonces, ¿por qué no les castigas por ello? Ay, todo tiene un límite, pero ahora estas arañas van a comerse unas a otras, excepto que Rojo parece haber cometido un desliz, y él es el cerebro detrás de todo esto. ¿Crees que se va a tumbar en algún sitio? No, simplemente lo dejó. Volvió a su tierra natal, al pueblo de Hueva, pero allí cometió un error cuando era joven. Allí le recibieron bien, le invitaron a pescar y a pasar la noche. ¿Y qué? Apareció esta mañana. El policía estaba allí, elaboró un informe sobre la escena, interrogó a todo el mundo, y lo principal es que todos estaban sobrios. Nadie lo vio ahogarse. ¿No deberíamos decírselo a Federica? No es asunto mío, sobre todo porque su familia estaba allí. ¿Luisa saliendo a lo grande? ¿Por qué? Perdió a su marido, perdió a su hija. Quizá esto la despejara de alguna manera. Además, Fernando empezó a darse cuenta de que todo lo que había pasado era un boomerang del pasado. Él tampoco era todo blanco y esponjoso, y su mujer lo sabe. Por eso le regaló la casa del pueblo. Te diré, no es una casa, es un palacio. Y le dio el 50% de los depósitos. Vivirá en paz hasta que sea vieja. Sí, Luisa y yo y mi hija somos una carga. Bueno, perder una hija es un boomerang lanzado al futuro. Diego y Alejandro discuten la táctica a seguir. Al día siguiente, tras visitar la empresa matriz, Alejandro llegó al juzgado a las 10. Diego y Valentina llegaron a esa hora. Luisa, al ver a Alejandro, se le acercó con preguntas, pero él la detuvo diciendo: «Solo nos comunicaremos a través de un abogado hasta que el tribunal decida». «¿Y quién es tu abogado?» «Os presento a Diego, aunque sí, como sé que os conocéis». Antes de que empezara el juicio, se presentó un representante de la fiscalía, un hombre joven y guapo llamado López. Saludó a Luisa y se la llevó a un rincón para susurrarle algo. Por fin todos entraron en la sala de conferencias. El representante de la fiscalía se sentó en su lugar habitual y vio las fotografías sobre la mesa, con la imagen hacia abajo, aparentemente olvidadas por alguien. Les dio la vuelta y su expresión cambió. Quiso volverse hacia Luisa, pero entonces sonó: «Todos de pie, por favor, se abre la sesión». Cerca de él, el abogado de Luisa le preguntó: «¿Pasa algo?» «No, estoy bien. Me pregunto si lo tengo todo resuelto». «¿Tienes en cuenta que el demandante dispone de vídeos y fotos para probar los hechos del engaño del demandado?» «¿Y qué?» «Él no quiere publicarlas, y por tanto, motivo de divorcio. Diferencias irreconciliables. Pero si ella persiste, él cambiará el motivo a adulterio y presentará las fotos». Mientras tanto, el juez dirigió su atención a Valentina, que estaba presente en la sala, y le preguntó: «Dígame, ¿tiene que estar presente en el juicio?» «Sí, señoría. Dentro de unos días se verá mi demanda de divorcio por adulterio. Pillé a mi marido Rodrigo con esta mujer y en ese momento, el momento en que estaba embarazada de mi marido. Así que quise escuchar lo que tenía que decir. Y resultó que Rodrigo era su hermano. Muy bien, quédate y no te levantes. Muy bien, esto es una audiencia de divorcio». Luisa se dio cuenta de que tenía problemas, de que aquí la iban a acosar. Cuando se leyó el escrito de demanda de la demandante, el representante del fiscal pidió un receso de 5 minutos. El juez accedió. En el descanso, López se acercó a Luisa y le dijo en voz baja: «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Ves las fotos? Me las han plantado. Me van a despedir del trabajo». «¿Quién lo puso?» «Fuimos al vestíbulo. No había nadie». «Mira, esto no es un juego. Tienes que aceptar todo lo que te pide. Si no, no necesitarás un marido o una hija». El tribunal continuó con el caso. Luisa, mirando a Alejandro, dijo: «Reconozco todas las pretensiones del demandante. Estoy dispuesto a firmar un acuerdo que le permita autorizar la adopción de mi hija. Pero él no sabe que Dolores no es su hija. La di a luz con el abogado del demandante, Diego. Él fue mi amante durante mucho tiempo». El juez miró a Diego y le preguntó: «¿Es eso cierto?» «Que una vez fuimos amantes es cierto, pero ella tuvo una hija con su legítimo esposo. Solo que ella aún no lo sabe. Aquí hay 2 informes genéticos de diferentes épocas y diferentes ciudades. Lo confirman». El juez se volvió hacia Luisa. «¿Está al corriente del examen?» «No, su señoría». «Muy bien. ¿Quiénes son los padres en el certificado de nacimiento del niño?» «Mi marido Alejandro y yo».
¿Alguno de ustedes ha impugnado su paternidad, maternidad ante un tribunal? No, nadie lo desafió. Supongamos que Alejandro es el padre del niño. Aclaro que el padre casado y la madre del niño constan como progenitores a petición de cualquiera de ellos. Cada uno de ellos puede impugnarlo ante los tribunales. Nadie lo ha hecho. Por lo tanto, les pregunto, ¿están dispuestos a firmar el consentimiento solicitado por el demandante y, de hecho, a renunciar a su hijo? Sí, estoy listo. Luisa estaba destrozada, pero no lo demostró. Firmó todo lo que le pidieron en el tribunal, y tras la sentencia, fue la primera en abandonar el tribunal. Alejandro llegó tarde a casa. Victoria estaba planchando los vestidos de Dolores, que ayudaba a colgarlos. Entró en casa y respondió a la muda pregunta de Victoria. Está bien, Dolores es nuestra hija. En 30 días nos presentaremos en el registro civil y prepararemos la boda. Alejandro, tal vez no necesitemos una boda. Hagámoslo en silencio. La felicidad ama el silencio. Yo soy feliz. ¿Vas a cenar? Y no solo cena, sino champán contigo. Epílogo. Luisa se quedó sola. Nadie podía entender el motivo. Solo el ginecólogo obstetra, que se había equivocado al interrumpir el embarazo, conocía la razón. Luisa ya no podía tener hijos, y la frigidez que se desarrolló la repelía de los hombres. Tras el entierro de su padre, se quedó al frente de un negocio que seguía a flote y no se había hundido. Federica llevaba una vida tranquila y sosegada en su casa. Con su hija, tenía poco contacto con ella y solo en interés de la empresa de la que era fundadora. Rodrigo vivía con su madre en la casa grande del pueblo. Intentó varias veces establecer una relación con Valentina, pero no consiguió nada. Valentina creía que quería hacerlo por la pensión alimenticia que le había concedido el tribunal para su hijo y su mujer. Cuando el hijo de Valentina tenía 3 años, en la guardería conoció a un hombre cuya mujer murió al dar a luz, pero cuya hija se salvó. Crió a la niña solo. Empezaron a salir y pronto se casaron. Fernando también vivía solo, jubilado. No había nadie para vengar sus años perdidos, así que empezó a beber. Clarisse ni siquiera intentó volver con él. Diego seguía trabajando en los bufetes que creó, cuya idea le dio su padre. Alejandro y Victoria tuvieron un hijo. Cuando Luisa se enteró, se puso furiosa. Con esta noticia, descubrió quién se había convertido en la madre de su hija. Ya no podía dar a luz ella misma. Queridos televidentes, ¿creéis que realmente existe el boomerang de la retribución y devuelve a las personas todo lo malo que han hecho? Escribe tu opinión en los comentarios.